napanood ng pa-live galore ni Uncle Bitaw kung saan nag-explain siya at humingi siya ng apology sa nangyaring insidente kahapon tungkol nga doon sa pag-pull out niya kay Mexico sa sarap-harapan ng mga ibang kandidata at talagang nawindang ang mga beauty pageant universe na mga chismoso at mga chismosa. So, nakatatapos ko lang basahin yung mga pa-highlights bitaw sa pa-live na yun ni Uncle. Ayun. Nga. So agad-agad akong pumunta dito sa kusina kasi kailangan ko ding maghugas ng mga plato. Nabisi ako sa beauty pageant tapos hindi pa ako nakasain sa aking pagkachismosa. Kaya mag-multitasking ako mga karag-karag. No? So habang makipag-chika ako sa inyo, ayun. Halaka! Wala man lang ilang minuto bitaw. Agoy, nagpalabas na si Paring Raul ng awarding ceremony ni Uncle. Talagang nag-orasyon si Paring Raul, mga karag-karag. Hindi na talaga kinaya niya. Yung sistema, bitaw ang kaganapan ng kaguluhan, mga kontrobersiya, bitaw sa Miss Universe 2025 at sa mga ibang kandidata at sa MGI organization, ayun. Wala na. Ang lutong talaga ng dawat stop da. So alam ko na panood na ninyo kasi alam ko mga chismoso at mga chismosa rin kayo sa naging pa-awarding orasyon galore ni Paring Raul sa pag-call out din niya kay Nawat bitaw sa nangyaring insidente. Nako mga karag-karag, kung hindi nyo pa napanood, kung gagaya ninyo ako na busy din ako, watch this. Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión. Significa demostrar a todas las delegadas de todos los países que él, como anfitrión, tiene la obligación de servirles, atenderles y apoyarlas, y de ser el responsable de que vivan una experiencia única de vida con amabilidad y cordialidad. Y que así disfruten y se lleven de Tailandia el mejor recuerdo de vida en el ambiente de una competencia sana y amistosa. Sin más preámbulo, quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nawat! A toda mujer en el mundo se le debe de respetar, y Fátima, quien además de ser una voz propia, representa a su país, al igual que las 122 delegadas que se encuentran en Tailandia, participando en Miss Universe y buscando además hacer un sueño realidad para ser escuchadas, y muchas de ellas precisamente luchando tras haber pasado por episodios como el protagonizado el día de hoy. Esto en contra no solo de una persona, sino de todas esas mujeres presentes ahí. Yo no permitiré que ninguna de ellas sea atacada y humillada, ya que muchas de ellas han logrado llegar a esta plataforma de visualización y voz precisamente tratando de superar situaciones como estas. Quiero dejar de manifiesto que di la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas y en el que se originó este lamentable hecho para evitar precisamente la interacción con la banda, quien, en su deseo de siempre protagonizar, generó este acto. Y quiero dejar en claro, una vez más, que las únicas que deben brillar son nuestras delegadas de Miss Universe, que representan a cada uno de sus países dignamente. Por lo anterior, he condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe, y que ésta sea muy limitada o nula. He instruido a nuestro CEO Mario Búcaro para que emita un comunicado en nombre de la organización Miss Universe, donde detalle todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat. No permitiremos que ni una sola persona haga daño y que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron desde todo el mundo para estar ahí.
Asimismo, he instruido a una delegación de ejecutivos de Miss Universe Organization y expertos probados, dentro de los cuales se encuentran el señor Mario Búcaro y Ronald Day, para que viajen de inmediato a Tailandia y tomen el control de esta concentración y del propio evento, que teníamos lamentablemente confiado y conferido a MGI, bajo la dirección lamentablemente de Nahuatl. Quiero resaltar que contamos con más de 100 directores nacionales en todo el mundo, y muchos de ellos ya en Tailandia, siempre listos a sumarse en apoyo a esta gran organización que es Miss Universe. Deseo resaltar que las delegadas de todos los países cuentan con mi total y absoluto apoyo incondicional. Y en esencia, ninguna jamás debe de permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea, porque nadie es más que el otro. Todos somos iguales, con habilidades y cualidades diferentes, pero eso no los hace superiores a nadie, y nadie puede pasar por encima de otros, y ese principio lo debemos de defender siempre. En Miss Universe, los valores de respeto y dignidad a la mujer no son negociables, y diferimos contundentemente de MGI. Deseo reiterar que Miss Universe es una plataforma de empoderamiento a la mujer, y que sean escuchadas sus voces en el mundo, y que este sea el estandarte y que vaya de la mano con la bandera que representen todas y cada una de nuestras delegadas. Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, haciendo valer sus ideales y objetivos de vida, y que nadie las detenga. Deseo de todo corazón que en lo que viene reine la paz, que es el concepto principal que hemos resaltado en esta edición, y que además hace tanta falta en el mundo, y que en adelante puedan concentrarse para lograr el objetivo que cada quien tiene, y con éxito. Solo me queda desearles todas las bendiciones del mundo a todas ustedes, nuestras delegadas participantes, y así también a todo nuestro staff, que detrás de todas ustedes siempre está velando por lo mejor. Muchísimas gracias. Narinig na ninyo ang Merkulis Santong orasyon ni Paring Raul laban kay Angkol. O ayun, very palakpakan ang bitaw mga audience no, sa Beauty Pageant Universe, dahil talaga ginampanan daw talaga ni Paring Raul yung tungkulin niya bilang party ng organisasyon. Dahil kailangan talaga naman mag-speak up daw ni Paring Raul sa nangyaring insidente na yun, at lalo na taga-Mexico daw si Paring Raul. So kailangan daw niya protektahan ang kanilang kandidata at ang ibang mga girls na biktima daw ng pambubuli ni Angkol sa Thailand sa Miss Universe 2025. Alam niyo mga karag-karag, hindi ko alam kung kanino tayo papanik. Kung sino talaga ang may mali. Alam nyo, naiintindihan ko rin si Angkol sa stress galore niya sa pagiging host country ng Thailand sa Miss Universe 2025, at bilang aparte din ang Miss Grand International Organization sa production bitaw ng Miss Universe 2025. Siguro gusto lang talaga ni Angkol na na magkaroon ng bonggang production, na maging maayos yung bitaw kalakaran, dahil business is business nga, di ba? Siguro yun din ang dahilan yung hindi naiintindihan ni Angkol at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between sa mga kandidata ng Miss Universe Organization at ng kumpanya ni Angkol. So, sa pag-call out na to ni Paring Raul kay Angkol, so, kung ako si Angkol mga karag-karag, ay naku, mag-stop ako dito sa Miss Universe 2024 pageant ko, hayaan ko ang Miss Universe Organization na magkuan bitaw, mag-asikaso sa lahat. So yung niya dito is yung production. So yun yung hindi ko, pero yung sa mga kandidata, hayaan ko ma-stress ang Miss Universe Organization. Damay-damay na kailangan ako lang ba ma-stress, dapat kayo rin habang kayo nasa Mexico, tapos nagpa-relax lang kayo, tapos ako dito sa Thailand is nakandaliche-leche na yung pangalan ko. Ay nako, dapat na lang din si Angkol. Calm down lang bitaw siya, magkalma lang din siya. So kung yun lang yung kaya niyang ibigay sa Miss Universe 2024, yun lang. Wag na lang siya magpakitang gilas na, kaya ko tong i-level up ang Miss Universe 2024 2025 pageant sa kanyang pamamahala. Pero kung hindi yun nakikita ng Miss Universe Organization, kung ako yung bahala mo diha Raul. Bahala mo diha Mario. Kamu na,
Yun yung kung ako lang ha. Pero yun nga, karapatan din naman ng Miss Universe Organization na protektahan yung kapakanan ng mga kandidata. So bravo doon sa part ni Raul. Pero kung stress galore lang yung pag-uusapan, mas stress si Uncle mga karag-karag. Bilang host country at bilang siya yung sa production. Kaya makichismis na lang tayo. Tuloy ko na lang yung paghugas ng plato, no? Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa awarding Mercoles Santo explanation statement ni paring Raul laban kay Nawat, isang malutong na stop Nawat. Mag-ingay tayo sa comment section kung ikaw si Nawat mga karag-karag. Tutuloy ka pa ba? Or i-stop ka na rin? And thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Kuragan Karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. Kinangantuhoy ng akong kuan, nilungag na bugas na isla ni Reduci. Ganahan kayo kung bugas na isda. Lami kay kumot kay na ako ginamos diri nga akong gisilian gibutangan ako suka ug limonsito. Mao na akong pamahaw karon. So pwede na kamukaon na ni sa atong pagkachismosa no. Diha na mo mga karag-karag. Subscribe po mo, like po mo, share po mo. Bye bye.